En septiembre de 1980, un chico de 19 años llega por primera vez a un campus universitario del estado de Nueva York. No conoce a nadie. Nunca ha puesto un pie ahí. Y antes de llegar a su habitación, dos desconocidos lo abrazan, le dan una palmada en la espalda y lo saludan llamándolo por un nombre que no es el suyo. No era una confusión. No era un parecido afortunado. Ese día empezó a desarmarse una mentira construida con una precisión que todavía cuesta creer. Alguien, en una oficina, había decidido cuando ese chico tenía 6 meses de vida que jamás debía enterarse de que no estaba solo en el mundo. Lo que vas a escuchar no es un accidente burocrático ni un error de una agencia desbordada. Fue un diseño. Un estudio científico que separó deliberadamente a hermanos recién nacidos, los colocó en familias distintas y los observó durante años sin decirles nunca que se estaba midiendo en ellos. Ese estudio jamás se publicó. Y sus archivos hoy están bajo llave en una universidad, con una fecha de apertura que casi ninguno de nosotros va a ver. Volvamos al campus. El chico se llama Robert Shafran. Es su primer día en el Sullivan County Community College, en el norte del estado de Nueva York. Los saludos no paran. Chicas que no ha visto nunca lo besan en la mejilla. Profesores le sonríen con familiaridad. Y todos, absolutamente todos, lo llaman Eddie. El que ata los cabos es un estudiante llamado Michael Dumbes. Se acerca y le hace 3 preguntas muy concretas. ¿Eres adoptado? Sí. ¿Cuándo naciste? El 12 de julio de 1961. Domnitz se queda mudo un segundo. Después dice una frase que va a cambiarlo todo. Creo que tienes un hermano gemelo. Esa misma noche manejan más de 2 horas hasta una casa en Long Island. Se abre la puerta. Robert Shafran se queda mirando su propia cara. Eddie Gallant tiene sus ojos, su mentón, su forma de mover las manos. Nacieron el mismo día, en el mismo hospital, y fueron adoptados por familias distintas a los 6 meses de vida. Ninguno de los dos sabía que el otro existía. La historia era demasiado buena para quedarse en el barrio. Los periódicos de Nueva York la publicaron con foto, 2 gemelos idénticos separados al nacer que se habían encontrado por casualidad en un campus. Parecía el final feliz de un cuento. Era, en realidad, el principio del caso. Porque en una casa de Queens, un tercer chico de 19 años abrió el diario esa mañana y vio su propia cara mirándolo desde la página. Se llamaba David Kellman. Levantó el teléfono. Y en cuestión de horas quedó claro que no eran gemelos. Eran trillizos. Robert, Eddie y David se volvieron una atracción nacional. Programas de televisión, portadas de revistas, entrevistas en las que terminaban las frases del otro y encendían el cigarrillo al mismo tiempo. En 1985 hasta aparecieron unos segundos en una película con Madonna. 3 desconocidos que en meses se comportaban como si nunca hubieran estado separados. En 1988 abrieron juntos un restaurante en el barrio de Soho, en Manhattan. Le pusieron un nombre que no dejaba lugar a dudas, triplets. Trillizos. Durante un tiempo pareció que la historia iba a terminar exactamente así, con 3 hermanos recuperando el tiempo perdido detrás de una barra. Pero sus padres adoptivos ya habían hecho una pregunta incómoda. Y nadie se la había respondido. La pregunta era simple. ¿Por qué no nos dijeron que había 3? Los 3 matrimonios habían adoptado a través de la misma agencia de Nueva York, una institución respetada que colocaba niños judíos en hogares judíos, Louis Was Services. Cuando los padres fueron a pedir explicaciones, la respuesta que recibieron fue que colocar a 3 bebés en una misma casa habría sido difícil. Que era por el bien de los niños. Los padres se fueron con esa explicación. Pero uno de ellos había olvidado un paraguas y volvió sobre sus pasos. Y al entrar de nuevo, sin anunciarse, encontró a los directivos de la agencia brindando con champán. Ese detalle, contado después por las propias familias,
es el que cambia la naturaleza de toda esta historia. Porque una agencia que se disculpa por un error no descorcha una botella cuando el error acaba de estallarle en la cara. Lo que la agencia no dijo esa tarde tardó años en salir a la luz. Louiseville Services no había separado a los trillizos por falta de familias. Los había separado porque formaban parte de un estudio. Y la separación no era un efecto secundario del estudio. Era el método. Detrás del diseño había dos nombres. La psiquiatra Viola Bernard, que era consultora de la agencia y sostenía que criar a gemelos por separado los libraría de la presión de crecer siempre comparados. Y el psiquiatra y psicoanalista Peter Neubauer, director del Child Development Center de Nueva York, que vio en esa política una oportunidad científica que no se podía fabricar en un laboratorio. Y no fueron solo tres. Los trillizos son el caso famoso porque se encontraron de golpe y con público, pero el estudio abarcó varios grupos de hermanos separados por el mismo procedimiento a lo largo de unos 20 años. ¿Cuántos exactamente es una de las cosas que no sabemos, y no por descuido? La cifra está en los papeles que nadie puede leer. Piénsalo desde el punto de vista de un investigador de los años 60. La gran discusión de la psicología era cuánto de lo que somos viene en los genes y cuánto lo pone el ambiente. Para responderla hacen falta dos personas genéticamente idénticas criadas en casas distintas. Eso, normalmente, solo lo produce el azar. Aquí no hizo falta esperar al azar. Las familias adoptivas fueron reclutadas para lo que se les presentó como un estudio rutinario sobre el desarrollo de los niños adoptados. Investigadores iban a las casas de forma periódica. Les hacían pruebas de inteligencia a los niños, los filmaban, medían sus reacciones, entrevistaban a los padres sobre la disciplina y el carácter. Todo con consentimiento firmado. Todo, salvo el dato que importaba. Nunca se les dijo a esos padres que el niño que tenían en brazos tenía un hermano idéntico creciendo a 40 minutos de distancia. Nunca se les dijo que las visitas no eran para ayudar a su hijo, sino para compararlo con alguien que no podía conocer. Y a los niños, por supuesto, tampoco. Aquí conviene detenerse en algo, porque es fácil contar esta historia como si todos los involucrados hubieran sido villanos. No lo fueron. En los años 60 las normas sobre consentimiento informado en investigación con seres humanos no eran lo que son hoy. Buena parte del marco ético moderno se construyó, precisamente, a partir de casos que salieron mal. La pregunta interesante no es si Neubauer era un monstruo. Es otra, y es peor. La pregunta es qué hace un científico cuando entiende que su experimento perfecto exige que alguien viva toda su vida sin saber la verdad sobre su propia familia. Y las familias, en este estudio, no fueron elegidas al azar. Según lo que declararon después los propios hermanos, los hogares se seleccionaron para que fueran distintos entre sí en nivel económico y en estilo de crianza. Es decir, no solo se los separó. Se los repartió. Un hermano a una casa acomodada, otro a una casa de clase media, otro a una de clase trabajadora. Si tu objetivo es aislar el efecto del ambiente, ese reparto es exactamente lo que necesitas. Si tu objetivo es que un niño tenga una familia, no lo es en absoluto. Para entender por qué esto es indefendible incluso con los criterios de la época, hay que compararlo con el otro gran estudio de gemelos separados. En 1979, en la Universidad de Minnesota, el psicólogo Thomas Bouchard empezó a reunir a gemelos idénticos que habían crecido en familias distintas. Encontró coincidencias asombrosas y publicó resultados que se siguen citando hoy. Pero hay una diferencia que lo cambia todo. Bouchard estudió gemelos que ya estaban separados. No separó a ninguno. Buscó en el mundo los casos que la vida ya había producido y les pidió permiso. Neubauer, en cambio, tuvo acceso a algo que ningún comité ético habría aprobado nunca, la capacidad de crear su propia muestra. Y ahora viene la parte que convierte esta historia en algo distinto de un escándalo científico más. Después de años de visitas, de películas caseras, de pruebas y entrevistas,
Después de acumular datos sobre la vida de esos niños desde la cuna hasta la adolescencia, el estudio de Neubauer nunca se publicó. Ni un artículo. Ni una conclusión. Nada. Los registros del estudio fueron transferidos a la Universidad de Yale. Y allí están, cajas con las notas, las grabaciones y los expedientes de esos niños, cerradas al público. La fecha de apertura que se hizo pública es el año 2065. Quienes fueron estudiados de bebés tendrán, si llegan, más de 100 años. El caso podría haber quedado enterrado ahí. No pasó, y en buena medida fue por un periodista. El escritor Lawrence Wright investigó el asunto y lo publicó a mediados de los años 90, primero en la revista The New Yorker y después en un libro sobre gemelos. Fue la primera vez que el público supo que la separación de esos hermanos no había sido una casualidad administrativa. Neubauer nunca dio una explicación pública detallada. Sostuvo que en su momento la práctica de separar hermanos era aceptada y que el trabajo se hizo dentro de las normas de la época. Murió en 2008, a los 94 años, sin haber publicado una sola conclusión del estudio. La decisión de sellar los archivos fue suya. Pero para los tres hermanos la revelación llegó cara. La convivencia se había vuelto difícil, el restaurante generaba tensiones, y encima cargaban con la certeza de que su vida entera había sido el material de un experimento que nadie les explicó. En 1995, Ari Galland se quitó la vida. Tenía 33 años. Sería deshonesto decirte que el estudio causó esa muerte. Nadie puede afirmar eso, y sus hermanos han sido cuidadosos al hablar del tema. Lo que sí se puede decir es lo que ellos mismos han repetido, que crecieron con una sensación de vacío que no sabían nombrar, y que solo entendieron cuando supieron que había alguien idéntico a ellos al otro lado de la ciudad. ¿Tú qué crees que pesa más aquí, lo que el estudio pudo haber descubierto, o lo que le costó a las personas que lo hicieron posible sin saberlo? Déjamelo en los comentarios antes de que sigamos, porque lo que pasó después complica la respuesta. En 2018 se estrenó un documental que llevó el caso a millones de personas. Contaba el reencuentro de los trillizos, la fama, el restaurante y, sobre todo, el estudio secreto. La reacción del público fue tan fuerte que la institución que heredó los papeles de la agencia empezó a permitir que algunos de los sujetos vieran sus propios expedientes. Y lo que recibieron fue casi peor que el silencio. Cientos de páginas en las que buena parte del texto estaba tachado con negro. Nombres borrados. Párrafos enteros suprimidos. Hombres de 50 y tantos años leyendo el informe de su propia infancia y encontrando huecos donde debería estar su historia. ¿Y qué dice la ciencia hoy sobre la pregunta que este estudio quería responder? Bastante, y sin necesidad de separar a nadie. Décadas de investigación con gemelos, incluyendo el trabajo de Menassora y los grandes registros de gemelos de los países nórdicos, indican que la genética influye de forma sustancial en rasgos como la inteligencia medida por tests o ciertos rasgos de personalidad, sin llegar nunca a determinarlos. El resultado más sólido es también el menos espectacular. Ni los genes ni el ambiente ganan la discusión, porque la discusión estaba mal planteada. Y lo sabemos gracias a estudios que pidieron permiso. La ironía es difícil de tragar, el experimento que se saltó todas las reglas para llegar antes que nadie no aportó ni una línea a lo que hoy sabemos. Queda una cosa sin responder, y es la que más incomoda. No sabemos cuántos niños hubo. Se conocen varios grupos de hermanos separados por esta vía, y algunos de ellos siguen sin haberse encontrado nunca. Hay personas caminando hoy por Nueva York que tienen un hermano idéntico y no lo saben, y el papel que lo probaría está en una caja cerrada en Connecticut. Y no es una hipótesis romántica. Después de que el caso se hiciera público, otros hermanos separados por la misma agencia se reconocieron ya siendo adultos, a veces por una foto, a veces porque alguien los confundió en la calle igual que a Robert Shafran aquel primer día de clase. Cada uno de esos reencuentros llegó décadas tarde. Hay un argumento a favor del silencio, y conviene decirlo.
Abrir esos expedientes expondría datos íntimos de personas que no eligieron participar, y algunas podrían no querer enterarse nunca. El problema es que esa decisión también se tomó sin preguntarles. Primero se los estudió sin su permiso, y después se les negó el resultado sin su permiso. Por eso este caso importa más allá de lo extraordinario de la anécdota. No es la historia de tres hermanos que se encontraron por casualidad. Es la historia de lo que pasa cuando una institución decide que una pregunta científica vale más que el derecho de una persona a saber quién es. Y de lo fácil que resulta, después, guardar la respuesta bajo llave. Te dejo la pregunta que a mí me quedó dando vueltas: si tú fueras uno de esos hermanos y te ofrecieran hoy tu expediente completo, sin tachones, con todo lo que anotaron sobre ti durante 20 años sin que lo supieras, ¿lo abrirías? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, hay otro caso en el canal que va todavía más lejos por el mismo camino, el de David Rano, el niño al que un psicólogo crió como niña sin decírselo, usando a su hermano gemelo como grupo de control. Está aquí en el canal. Suscríbete para no perderte los que vienen.